Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia Bíblica, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Labranza y Boyilco, ¿cierto? Bueno, también saludamos a otros hermanos que han seguido las lecciones, como me parece mucho que son Juan del Carmen y, bueno, familias, amigos en Cristo. Miren el tiempo como ha pasado tan rápido. Hemos llegado ya a la lección número 14. ¿Mm? Si recuerdan ustedes que vamos a la lección 13 en el capítulo 10 de Marcos y lo dividimos en dos partes, ¿cierto? Llegamos hasta el versículo 25 del capítulo 10 y íbamos a retomar la lección número 14 desde el 26 en adelante. La última vez yo también lo hice de una manera distinta, para que usted no se aburra, ¿cierto? Sino que siempre es lo mismo. No, variamos un poquito y lo quise hacer un poquito de música. La verdad que yo en tiempos libres me dedico un poquito a cantar. ¿M? Para el Señor, pues no es para nadie más. Porque mi voz, como digo yo, y, y para la guitarra tampoco soy excelente, así que solo lo hago para el Señor y porque me agrada hacerlo. Bien, entonces hermanos, voy a comenzar con una alabanza que dice: ven Espíritu, ven. ¿Mm? Mientras tanto usted busca, abre su Biblia en el capítulo 10 de Marcos. Ven Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Amén. La gloria es para el Señor. Vamos a dejar por acá la guitarra. Vamos a dejar por ahí la guitarra. Y bueno, agradecemos al Señor que nos da este tiempo, también nos da la posibilidad de cantarle a Dios, ¿cierto? No tenemos que tener esa timidez, a veces esa vergüenza porque no nos sale muy bien o porque la gente nos ve. Pero si lo hacemos para el Señor, no hay problema, ¿cierto? Eso lo puedo yo, una forma de poder animarles. Lo digo por una forma de animarles. ¿Por qué? Porque yo antes tenía también ese complejo de que no podía, de que no sabía, de que me equivocaba, de que me ponía nervioso, de que la gente me miraba. Pero cuando uno entiende que lo hace para la gloria de Dios, lo hace con amor, lo hace de todo corazón, lo hace, ¿cierto?, para reconocer que mediante el cántico, la alabanza al Señor, podemos expresarle cosas también, ¿cierto? Bien, hermanos, vamos a ir a nuestra academia bíblica, como les dije yo, y no se le olvida un poquito. Miren, imagínense el tiempo que ha transcurrido ya, estamos a mitad de año, y hemos seguido de esta manera, de esta forma, haciendo las lecciones, los estudios, mediante las plataformas, mediante las tecnologías. ¿Quién lo diría, cierto? Pero así nomás es. Bueno, vamos a leer entonces del 26 en adelante, Marcos capítulo 10, como les decía, para que no se pierdan, eh, hasta el 52.
Dice así: ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y al ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Voy a invitar que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre glorioso, Padre lleno de misericordia, lleno de ternura. Y te damos las gracias, Señor, una vez más, porque permite que estemos reunidos para poder estudiar de tu palabra, para que tú puedas también transmitir a través de ella lo que necesitamos para nuestras vidas. Padre, danos conocimiento, entendimiento, danos también, abre nuestras mentes y danos claridad en todo lo que tú nos quieras transmitir. Gracias, Señor. Bendecimos a todos los hermanos que están hoy día reunidos. Bendecimos a todos sus hogares, sus familias, sus seres amados, sus seres queridos. Señor, que tú seas con ellos y también puedan recibir de esta palabra gloriosa, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, entonces vamos a ir de a poquito avanzando con los versículos ya, ¿cierto? Que hemos leído.
Bueno, decía el versículo 26 y 27 que ellos se habían asombrado aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podría salvarse? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces lo que el ser humano no puede hacer, solo puede lograrlo el Señor Jesús, ¿cierto? A veces nosotros mismos compartimos la tan extendida idea de que el dinero puede conseguirlo todo. Alguien escribió la siguiente frase, la siguiente línea sobre el dinero, la cual le haríamos bien en reflexionar. Por ejemplo, dice que el dinero podrá comprar una cama, pero no podrá comprar descanso, ¿cierto? Es así, pues, es la verdad. El dinero puede comprar alimentos, pero no podrá comprar el apetito. El dinero también puede comprar medicinas, pero no puede comprar la salud. Lo vemos hoy día. Eso es lo que es la realidad. Y el dinero puede comprar una casa, pero no podrá comprar un hogar. El hogar, ¿cierto? Se forma ¿con qué? ¿Con el dinero? No. El dinero podrá comprar un diamante, pero no podrá comprar el amor. El dinero podrá comprar un asiento en la iglesia, pero no podrá comprar, ¿qué cosa? La salvación. Entonces, Jesús invitó a aquel joven a librarse de aquello, ¿cierto? Estábamos hablando del joven rico que se interponía, había algo que se interponía entre él y Dios, y era la riqueza. Y si él hubiese seguido al Señor Jesús, habría aprendido que la razón por la que Jesús era bueno era porque Él era Dios. Él era Dios. Continuamos leyendo entonces otro significativo episodio entre los versículos 28 al 30, cuando Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, ¿cierto? Y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie quien haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o tierra por causa de mí. ¿Y qué más? Y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermano, hermanas, padre, madre y tierra juntos, ¿qué cosa? Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, eso es todo lo que, todas las maravillas el Señor se lo enumera en estos versículos, del 28 al 30. Y en vez podríamos decir, en vez de reprender a Pedro, Jesús prometió una gran recompensa a aquellos que se sacrificasen por él. Dice el versículo 31, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y y era el principio que regularía en la entrega de las recompensas. Y podemos continuar nosotros leyendo los versículos 32 al 34, que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a quien, a los 12, Jesús comenzó a decirles qué es lo que iba a suceder. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le dice Jesús, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le matarán, y 3 días después resucitará. Es que él estaba desplazando hacia Jerusalén cuando decía que le estaba diciendo que se dirigiría ¿a dónde? Se dirigía a morir. Ahí estaba sucediendo. Y podemos ver que en vez de, una vez más, al hacer referencia a su muerte, siempre mencionaba, ¿qué más? La resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección. Él mencionaba su muerte, pero también su resurrección. Y pasemos ahora a otro curioso acontecimiento. Si nosotros podemos ver en los versículos 35 al 38, se le acercaron Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, diciéndole, maestro, queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Recordemos que en este relato está registrado en Mateo también. La madre había venido a Jesús pidiéndole ese privilegio, ¿cierto?, para sus hijos. Así que cuando Jesús les preguntó si podían ser bautizados con el mismo bautismo que él tendría que sufrir, le respondieron que sí. Y el versículo 39 al 40, ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, ¿qué cosa? La copa que yo bebo, beberéis, ¿cierto? Y seréis bautizados con el bautismo con que yo también soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado.
Entonces sabemos que Jacobo llegaría a ser un mártir y Juan sería exiliado en la isla de Pasmos. Aunque no se cree que fuera martirizado, es posible que haya sido ejecutado. Entonces nuestro Señor les dijo que no había un lugar a su mano derecha o a su izquierda. Dijo que tales lugares no se daban arbitrariamente a quienes Él quisiera otorgarlos, ¿cierto? Pero aquellos que lo recibiesen estaban preparándose para ello. Entonces, estimado hermano, estimado oyente, la entrada al cielo es un regalo. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho muchas veces. Pero tu lugar en el cielo requiere de qué cosa? De un trabajo. Tu lugar en el cielo requiere de una dedicación. La salvación es gratuita, pero debemos de esforzarnos, hermano, y trabajar para recibirla. Y si has de recibirla de Él, no la obtendrás alternando el ocio con el descanso. Muchas veces nosotros equivocamos el camino, hermano. Estamos a veces esmerados en trabajar para el Señor, ¿cierto? Como convencidos, como que si algo nos tomó y nos da un ánimo, unas ganas, pasa un tiempo y volvemos atrás otra vez y algo nos desanima y después otra vez, ¿cierto? Queremos hacer algo por el Señor, queremos trabajar al servicio de Dios. Y ahí viene un problemilla también en nuestra vida y otra vez decaemos y así a veces nos pasamos en la vida en esas situaciones. Y aquí nos invita a esto, a que nosotros nos esforcemos, hermanos, haciendo, trabajando, logrando, esforzándonos, ¿cierto? De nuestra parte. Y el mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos llama el Señor a ser constantes. Constantes, perseverantes, continuando, ¿cierto? A un paso firme. Y no andemos así, ¿cierto, hermano? A veces con ese desánimo que a veces nos caracteriza al ser humano. Bueno, cuando venga eso, tenemos a quien acudir, al Señor. Entonces hay una pregunta aquí que dice ¿cómo podemos calificarnos nosotros? ¿Cómo me califico yo? ¿Cómo te calificas tú? ¿Eres de doble ánimo? ¿Eres esforzado? ¿Eres trabajador? ¿Estás al servicio del reino? ¿O de repente viene estos desánimos? ¿Viene de repente estas cosas, estas situaciones difíciles y ya a punto de dejar todo, ¿cierto? Queriendo que, no sé, o pensando que estás solo, que el Señor no te acompaña. O a veces nos recriminamos, a veces decimos que no estamos aptos, no estamos en esto, no estamos en lo otro. Bueno, pero el Señor también, nosotros tenemos a Dios para que Él nos pueda escudriñar nuestro corazón y tener que si hay algo en nosotros, en nuestra vida, sacarlo, ¿cierto? Para que nos dé esa libertad de poder hacerlo de la mejor manera. Y qué mejor que hacerlo con el Señor, ¿cierto? Confiando en el Señor, depositando la fe en el Señor. Y el Señor nos va a ir sacando todas esas impurezas que necesitamos también para ir trabajando y perfeccionando, ¿cierto?, nuestro carácter y esperando que el Señor también nos fortalezca cada día para llevar a cabo, ¿qué cosa es el trabajo? No estamos solos, eso sí, hermanos, lo bien en claro, no estamos solos. El Señor está, ¿cierto?, respaldándonos cada día. Entonces, en el versículo 41, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra ¿quién? Jacobo y Juan. Los 10 discípulos, ¿cierto? Los 10 compañeros, los 10 que habían estado, ¿cierto?, siempre juntos, estaban recriminando a los otros 2. Y se enfadaron porque ellos deseaban las posiciones más honorables. Por eso el Señor les tuvo que enseñar. Muchas veces el Señor tiene que enseñarnos. Enseñarnos qué cosa. Los que estamos equivocados. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Y tuvo que enseñar al Señor, tuvo que corregirlo. Porque el método que este mundo usa no es el método de Dios. Y veamos el versículo 42 al 44, que dice, llamándolos junto a quien así. Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Entonces el método de Dios consiste en ¿qué cosa? En tomar a aquellos que son humildes. Y hacen ¿qué cosa? Y se hacen a sí mismos pequeños sirviendo a los demás. Y entonces Él les coloca como líderes. Él nos coloca como líderes porque podemos nosotros también hablar, ¿cierto?, de nosotros mismos y hablar en general. Para que el Señor también nos tome y cada día nosotros podamos hacernos humildes.
Y que el Señor nos ayude en eso, porque en eso fallamos siempre. Entonces, el que es importante debe ser el siervo de todo. Y después Jesús, ¿qué cosa? Expuso la clave de este evangelio. Dice el versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre, ni aun el Hijo del Hombre, y tenemos esa consideración tan grande, vino para ser servido, sino para servir. Ni aun Jesús. Y para dar su vida, ¿a qué más vino? En rescate por muchos. Entonces, el siguiente hecho aparece en Mateo. Y otra vez aparece en Lucas. En Lucas aparece, dice que algunos han manifestado que no pueden reconciliar los relatos de estos evangelios, pero en realidad Mateo menciona 2 ciegos, ¿cierto? Cuando viene aquí ¿qué cosa? La sanidad del ciego. ¿Cómo se llama? Bartimeo. Entonces, dice que podemos nosotros concentrar la atención en este ciego, en esta persona, en este personaje Bartimeo. ¿Por qué? Porque este fue el que habló. Leamos el pasaje más o menos entre el 46 y el 52. Dice que entonces llegaron a Jericó. Llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo, más encima era mendigo, un ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando escuchó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús oyó, Jesús dice, se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego no respondió: ¿qué cosa? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y él le seguía por el camino. Entonces debió resultar más que emocionante ver a Bartimeo seguir a Jesús, ¿cierto? Después con sus ojos abiertos. Dentro de unos pocos días él le vería, además, morir en la cruz. Quizá usted, querido amigo, querido hermano, querida hermana, también se considere ciego con respecto a las verdades y realidades espirituales. Si es así, entonces pídale a Dios que abra sus ojos. Si es así, pídale a Dios que abra sus ojos para que por la fe nosotros podamos ver a Jesús morir. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos ver a Jesús morir. ¿Por qué? Por nosotros. Porque Jesús murió por nosotros y resucitó. Y a veces estamos ahí enfrascados, estamos en esta ceguera espiritual, que no vemos a Jesús morir y resucitar. Y al mirarle a Él, podemos ver realmente, ¿qué cosa? Y recibir la vida eterna, como lo hizo Bartimeo. Pudo verle verdaderamente, dice que cuando abrió sus ojos, ¿cierto? No solamente sus ojos físicos, sino que sus ojos espirituales. Llegó al maestro y dice, le gritaba con toda su fuerza. Lo hicieron callar, pero él no callaba. Gritaba, dice, aún más, le gritaba, ¿cierto? Con toda su fuerza. Dice el último versículo del capítulo 10. Lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y dice algo maravilloso. ¿Qué respondió Jesús? Mandó a llamarle, ¿cierto? Y el ciego le respondió: ten misericordia de mí, ¿cierto? Gritaba: ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús nos pregunta a nosotros también. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que... Jesús nos vuelve y nos reitera esta pregunta. Gritamos, quizás, clamamos también al Señor. El Señor dice ahí, nos responde: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Nos dice el Señor Jesús. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Ahí está.
nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decírselo al Señor. ¿Qué queremos nosotros? El ciego le dijo recobrar la vista. Recobrar la vista espiritual. Quizás tú quieres recobrar también, ¿qué cosa? ¿Recobrar qué cosa? ¿El tiempo? Recobrar quizás el tiempo perdido, quizás recuperar lo que has desperdiciado. ¿Ah? Desperdiciado no acudiendo a los pies del Señor, quizás estás apartado de los caminos del Señor, has desperdiciado ese tiempo de estar en intimidad con Dios y quieres quizás que el Señor te pregunta ahora, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Entonces a veces nos falta clamar a Dios, como el ciego. No hacían callar, pero él aún gritaba y clamaba con más fuerza. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Aquí hemos terminado ya la lección número 14 y también con ello el capítulo 10. Vamos a ir prontamente avanzando ya, ¿cierto? Vamos a ir a poquitito llegando ya. Cada vez que avanzamos más capítulo a capítulo se acerca también la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí llega también, ¿cierto? Como el Señor confirma con sus palabras y en este caso son testigos los discípulos. Bien, que el Señor les bendiga mucho, el Señor les guarde. Con esto hemos concluido la lección y nos vemos, no sé, hasta la otra oportunidad, la próxima semana. No lo sabemos bien porque esto ha ido de alguna forma va cambiando a veces. Esperamos que termine esto de la epidemia, termine esto de estar encerrado y podamos también en algún momento llegar a congregarnos, ¿cierto? Con todas las precauciones que ello amerita. Bien, Señor les guarde, les bendiga. Hermanos, nos despedimos orando. Padre bueno, Padre lleno de tu amor, nos despedimos, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú has hecho posible que podamos estar reunidos junto a mis hermanos. Estamos orando, estamos preocupados también por las necesidades, oramos por aquellos que estén pasándola mal, oramos por aquellas personas, aquellos hermanos, aquellos vecinos, compañeros de trabajo que están, no sé, pasándola por algún momento complicado, difícil, también en todo ámbito. Padre, tú seas ayudándoles y nosotros también poder llegar con una palabra de esperanza para aquellas personas, y no solamente con palabras, sino que ayuda también física, ya sea de alimentos, y también como la ayuda de cualquier otra forma, de poder también tender la mano necesitado, porque una de las cosas que caracterizaba a ti, Señor Jesucristo, era que tú dabas con ese amor y con esa misericordia llegaba a las personas. Padre, gracias, Señor, y úsanos también para que podamos también nosotros acudir hacia los necesitados. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, con esto los despedimos. Señor les bendiga. Nos esperamos entonces hasta la próxima semana, que Dios así lo permite.